Ok, buenos días. Eh, para las que están viniendo por primera vez o que no han venido en mucho tiempo, lo que nosotros tratamos de hacer en estos encuentros semanales es agarrar algún punto de la parashá y enfocarlo de una forma que realmente sea relevante para nuestras vidas. Siempre tratamos de incluir información. eh, yo siempre digo que cuando uno estudia y cuando uno aprende, se puede dividir como en dos partes. Las informaciones que uno escucha a veces son informaciones que ya no las sabíamos, que no aprendí nada nuevo, pero sin embargo fue tan importante escucharlo, porque el hecho que tengamos una información en nuestro cerebro no siempre significa que la estamos realmente em, actualizando. Como he dado muchas veces el ejemplo, una persona le pregunta a cualquier madre y hace una encuesta de todas las madres del mundo y le pregunta, ¿tú crees que la manera efectiva de educar a tus hijos es gritando? Y toda madre te va a responder no. Gritando no es la manera más efectiva de enseñarle a mis hijos. Sin embargo, voy a la casa de todas esas madres y el 99% de las madres estamos gritando. Si ya va. Entonces, ¿crees que gritar es efectivo o no crees que gritar es efectivo? No, no creo que es efectivo, pero grito. El hecho que yo sé que no es la mejor manera no significa que por ende no lo hago. Pero agarra a cualquiera de esas mamás y ponla en un curso de educación, por lo menos por una semana. Después de ese curso va a gritar menos. No porque tenga una información necesariamente nueva, sino porque la tiene más, se conectó más con esa información en este momento. Entonces, a veces aprendemos cosas que no es que aprendí algo nuevo, pero lo necesitaba escuchar. Y otras veces aprendo cosas nuevas que no escuché nunca. Y digo, wow, no lo había escuchado, pero esta información perfectamente entra en lo que yo conozco, tiene sentido y simplemente arma mejor el rompecabezas a esa información que yo ya tenía. Entonces lo que tratamos de hacer en estos encuentros es un poquito de los dos, traer un poquito de información nueva, pero siempre recordando la información básica, esencial, importante, que ya la tenemos, pero que hace falta recordar. Entonces, la parasha de hoy empieza justamente diciendo, la parasha de hoy empieza justamente diciendo, o sea, Hashem le dice a Moshe que Moshe le diga a los Juanim. ¿Y qué es lo que Hashem le dice a Moshe que le diga a los Juanim? Le dice, sí, para hacer quote unquote, ¿no? Dice así, estoy agarrando el pasuk, dice así. Emor el Kohanim, Bene Aarón, ve a Marta Aleem. Y le dirás a los hijos de Aarón, perdón, y le dirás a los Kohanim, y describe quiénes son los, o define quiénes son los hijos de Aarón, quiénes son los Kohanim, los hijos de Aarón, ve a Marta Aleem y les dirás. Y todos los comentaristas se paran sobre este pasuk y dicen, ¿por qué dos veces utiliza este shoresh de amar? Dice, amar, emor, dirás, ve a Marta y les dirás. Justo estaba en el carro con alguien ayer y al final del día estábamos buscando a los niños del carro y ella le pregunta a los niños qué aprendieron hoy y de un tema muy específico. Estaba hablando de un tema muy específico de Eretz Israel, porque se hizo todo un proyecto en Orjabad para los niños de primaria, están aprendiendo sobre Israel. Entonces, ayer aprendieron sobre las ciudades santas de Israel, aprendieron sobre los países que bordean Israel, etcétera. Entonces, les preguntó como para ver qué, porque se nos mandó una notica y se nos está haciendo este proyecto de Israel. Se les preguntó qué aprendieron.
So, uno de los niños del carro empezó a decir, entonces la mora dijo tal cosa, y la mora dijo tal cosa, y la mora enseñó tal cosa, y la mora explicó tal cosa, y dijo la mora dijo 80 veces. Y entonces la mamá que está en el carro le dice, bellísimo todo lo que estás diciendo, pero cuando lo repitas, no digas 100 veces la mora dijo, la mora enseñó. Con decirlo una vez ya sabemos que todo lo que estás diciendo lo enseñó ella. ¿Por qué la necesidad de repetición? Pero claro, esto es en una niña que está simplemente muy entusiasmada y muy emocionada contando todo lo que estudió sobre Israel. La gran pregunta es, Hashem, ¿por qué repite? Sabemos que Hashem se cuida de no repetir nada en la Torá. Es más, todo lo dice hasta la más mínima letra, no es repetida en la Torá. Hay muchas mitzvot que se aluden con una letra. Y aquí dice amar ve amar. Y Rashi explica, y lo hemos hablado en otras ocasiones, Rashi explica que la Torá está diciendo lehazhir hagdolim alaktanim, que los mayores tienen que, eh, lehazhir es, ¿cómo se dice? Warn, eh, Advertir. advertir. Que los mayores tienen que advertir a los pequeños. Entonces, el primer amor es Moshe diciéndole a los Kohanim. ¿Y qué les está diciendo? Para ponerlo en contexto, les está diciendo las leyes de mantener la pureza de un Cohen. Sabemos que los Kohanim tienen leyes muy específicas de, por ejemplo, no acercarse a un cementerio, de, por ejemplo, no casarse con una divorciada. O sea, hay varias leyes que son todas con la intención de mantener la pureza. Y el segundo, fe a Marta, es que los grandes, estos Juanim que están recibiendo la instrucción de Moshe, tienen que transmitirlo a los pequeños. Generalmente, en la Torah y las mitzvot, las personas somos solo responsables sobre las 613 mitzvot que nos corresponden a partir de Bat y Bar Mitzvah. Aquí es la primera vez donde se alude a que no vas a empezar a enseñarle a las personas cuando les corresponde a los 12 y 13 años, ahora tienes que empezar a cumplir todo, sino que ya desde pequeños debemos empezar a inculcar y enseñar. Y es muy interesante que cuál es el tema que la Torah elige para enseñarnos este concepto de educar a nuestros hijos desde pequeños, es el concepto de pureza y de mantener la pureza. ¿Por qué? Porque de alguna manera los adultos somos los responsables de mantener la pureza de nuestros hijos y de la sociedad que nos rodea. Yo siempre uso la palabra adulto y niño un poquito metafóricamente, porque todos tenemos dentro de nosotros un adulto y un niño. A veces soy un niño que necesito protección, cariño, y que mi conducta necesita un adulto que me guíe. Pero a veces yo soy el adulto de niños que me rodean, de la sociedad que me rodea, y tengo que ver qué puedo hacer yo para moldearlo de una forma más pura. Una de las cosas que la sociedad valora es los niños. Siempre la preocupación, por ejemplo, ahora en Gaza, con toda la distorsión del mundo, si uno quiere encontrar algo bonito dentro de todo lo oscuro que está, es que hay una real preocupación sobre los niños. Tú puedes estar caminando en cualquier lugar, un lugar peligroso, un lugar whatever, y ves un niño y el corazón de todos se ablanda, porque los niños tienen cierta pureza, cierta inocencia con la que nacen. Y tristemente, al ir creciendo y volvernos más sofisticados con el tiempo, si bien tiene sus grandes ventajas, también tiene la gran desventaja que perdemos inocencia y perdemos pureza. Y nosotros, la Torah nos está diciendo aquí, resguarden esa pureza, traten de cuidar. Estaba hablando con mi esposo el otro día de este tema
estamos diciendo que a veces uno escucha a los niños decir ciertas palabras que uno dice, ¿de dónde sacó esa palabrota? Y la respuesta es que generalmente la escuchan de adultos, de las mismas personas que son las que están supuestas a proteger la pureza de los niños. De ellos están escuchando palabras que no son apropiadas ni siquiera para un adulto, pero mucho menos para un niño. Entonces, el concepto de la educación, de transmitir, todo empieza con retener pureza, con conservar. En la educación hay un concepto que hemos hablado muchas veces, que es Yemin Mekarevet y Smol Doha. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que con la derecha acercas, abrazas, das cariño, das amor, pero también tiene que ver una inclusión de lo que se llama Smol Doha, de lo que se llama, me están cambiando el cargador, permiso. No sé. Ahora sí está cargado. Llámalo. Perdón. El small doha, la izquierda que empuja. Alguien está levantando la mano. Si tiene una pregunta, hable, sin pena. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O fue sin querer que levantaron? Fue sin querer. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese balance que hay que encontrar? Pues, voy a contarles una Gemara muy poco conocida. Dudo que la hayan escuchado antes, aunque puede ser que sí. Y hay personas que saben conocerlas. Pero hay una Gemara poco conocida. Y la Gemara cuenta, o sea, todo empieza a partir de una frase en el Pirkei Avot. Y siempre en estas semanas que estamos entre Pesach y Shavuot, me gusta mencionar Pirkei Avot porque es el minhag judío de que entre estas semanas, cada semana leemos otro perek de Pirkei Avot. Estamos preparándonos para recibir la Torah, estamos tratando de ser un poquito más allá de simplemente la ley, sino como dice en el espíritu de la ley. Entonces, dice así el Pirkei Avot. Dice, Yehoshua ben Perajia, Omer. Hay un gran rabino que se llama Yehoshua ben Perajia que dice, Hacele harav, uknele haver, vehevedan et kol adam lekaf zhut. ¿Qué dice? Juzga, perdón, dice, haz para ti un rab, tienes que tener una persona que es tu rab, a la que le haces tus preguntas, el que es tu mentor, tu coach de vida, de crecimiento personal, espiritual. Knele saber, también debes adquirir un amigo, una sociedad que te impulsa en ese camino correcto. Y debemos juzgar a cada persona para bien. Ahora, cuando uno lee esta Mishnah del Pirkei Avot, realmente la gran pregunta que se hace es, ¿por qué está en el Pirkei Avot? No debería estar en el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos viene a decir cosas que son más allá de la ley. Sin embargo, está escrito en la ley. Dice, la Torá dice muy claramente, dice, Betzedek tishpot amiteja hevedan et haverja lekaf zhut. Debes juzgar a tu pueblo con justicia y a tu amigo lo debes juzgar para bien. Entonces, si ya dice que a tu amigo lo debes juzgar para bien, ¿qué nos está agregando Yehoshua ben Perjaya? ¿Y por qué? Perajia. ¿Y por qué está en la Mishnah? Si eso ya es una alajá. Hay una alajá de juzgar a cada persona para bien. Pero vemos que hay una pequeña diferencia.
Porque en la Torah dice et jaberja, a tu amigo. Pero Rabbi Yoshua dice a toda persona. Y para entender el detrás de esta Mishnah, les voy a contar la Gemara que les di. Entonces dice que Rabbi Yoshua ben Perachia era un sabio, es más, era el presidente del Sanhedrin, de la Corte Suprema, más o menos aproximadamente 200 antes de la destrucción del templo. ¿Ok? Estamos hablando en el año 70, ¿no? Rabbi Yoshua y Rabbi Nitai de Arbela eran conocidos como uno de los 5 zugot, como una de las 5 parejas que recibieron la transmisión oral de generación a generación. Y ellos son las que la transmiten a lo que va a ser eventualmente la Gemara. ¿Cuál es el cuento que cuenta? Dice que él, no les voy a contar toda la historia, pero el Talmud nos dice lo siguiente, y by the way, no es, esta historia no está escrita en la mayoría de las Gemarot impresas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, van a ver por qué, pero generalmente en todas las impresiones de la Gemara que se hizo bajo dominio de imperios cristianos, esta historia está omitida, está deleted, está borrada. Tenemos esta historia en algunas Gemarot que fueron impresas bajo dominio musulmán. Hoy en día ya las Gemarot, la mayoría de las Gemarot la están volviendo a incorporar este pedazo que obviamente había sido borrado por muchos años y solo había sido mantenido bajo imperios musulmanes y van a ver por qué. Entonces dice lo siguiente, la Gemara dice así, siempre debemos empujar a la persona con el brazo izquierdo a la misma vez que los acercamos con el brazo derecho. Y no debemos actuar como Rabbi Yoshua ben Perachia, que rechazó a Yeshu el Nazarita con ambas manos. Y esta es la historia. No les voy a contar la introducción, donde básicamente Rabbi Yoshua se tuvo que ir a Egipto, porque el rey del momento en Israel, el rey Yanai, que era un hombre extremadamente malvado, empezó a matar a todos los talmidei jajamim y él para salvarse se escapó a Egipto hasta que eventualmente pudo volver. En el camino, cuando le mandaron el mensaje, vuelve a Israel, ya puedes volver, está en paz. Él está con sus alumnos, porque él abrió una yeshiva en Egipto mientras estuvo ahí. Él está regresando con sus alumnos desde Egipto hacia Israel. Y en el camino se queda en como un hotelito. Y hay una mujer que está atendiendo el hotel, que es muy bella por dentro y por fuera, y que les da un servicio impecable, espectacular, con mucha bondad y mucha devoción, les da todo lo que pueden necesitar. Y Rabbi Yoshua, enfrente de todos sus alumnos, dice, qué bella esta matrona. Uno de sus alumnos, que había malentendido lo que está diciendo Rabbi Yoshua, quien obviamente se estaba refiriendo a la belleza interna de la mujer y lo bien que estaba atendiendo y recibiendo a todo el mundo. Un alumno de él, que se llama Yeshu, le dice, maestro, pero sus ojos están, no sé ni la palabra que utiliza, pero como deformados. Pero sus ojos están deformados. Rabbi Yoshua le responde,
malvado, Rasha, ¿esto es en lo que tú estás pensando? ¿Esto es en lo que tú estás involucrado? O sea, ¿te quedaste pegado a la parte física? Dice que Yeshu vino varias veces a pedirle disculpas a su maestro y el maestro se negó. Hasta que un día el alumno vino a donde su maestro, Yeshu viene a donde Joshua a pedirle permiso, a pedirle perdón nuevamente. Y Joshua estaba preparándose para decir la Shema. Entonces le hace como una señal con el dedo, como espera un minuto, como que no, ocupado, ya te voy a atender, con la intención de por fin recibirlo y aceptar que regrese. Pero el alumno lo tomó como el dedo diciéndole que no y no como un minuto y se fue y más nunca volvió. Hay una discusión en el Talmud si este Yeshu es el que nosotros conocemos como el fundador del cristianismo o no. Pero de cualquier manera, este alumno se va, nunca vuelve y como dicen, the rest is history, se va por los malos caminos, alejándose completamente de la Torah. Una de las razones por las que se piensa que no es porque históricamente este cuento tiene unos años de discrepancy, no sé si la palabra discrepancia existe o si la estoy inventando, de diferencia entre la edad que la religión cristiana dice que él nace y esta historia, pero algunos del Talmud dicen que sí, que efectivamente este es el Yeshu del cual el cristianismo nace y que ellos están equivocados en la fecha de nacimiento de él. Pero ese no es el punto. Aquí hay dos mensajes importantes. El primer mensaje es el error que hizo Yeshu, quien sea que sea este Yeshu. Cuando en vez de entender que su Rab estaba refiriéndose a que sí, la mujer es bella físicamente, pero es porque internamente es bella. La diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, una de las diferencias básicas, es que en el judaísmo la materia y el espíritu no son contradictorios, son una unidad. Cuerpo y alma es una unidad y no hay que separarlas. Mientras que en el cristianismo, muchas veces, mientras más te quieres trabajar espiritualmente, tienes que separarte del mundo material. No es por nada que las personas más altas en la religión cristiana deben no casarse, por ejemplo. Mientras que en el judaísmo, un rabino para ejercer como rabino necesita estar casada y tener vida familiar. Es un requisito, o sea, absolutamente contradictorio. El celibato es algo que de repente es un ideal cristiano, para el judaísmo no. La celebración de la vida matrimonial es parte de la vida judía, la vida, el amor, la belleza, las relaciones, porque Hashem está en todo, en lo físico y en lo espiritual. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Rabbi Yoshua vio una mujer por dentro y por fuera bella y lo comentó. Yeshu se enfocó en solo una parte, solo la materia, y por eso no logró entrar en la forma de ver de su maestro. Pero el error fue de Rabbi Yoshua, porque tenía que haber sido más paciente con su alumno. Rabbi Yoshua entendió que él se equivocó, que él fue demasiado fuerte, demasiado mano izquierda, y dijo, no puedo volver a permitir que este error
ni lo vuelva a hacer yo, ni lo vuelva a hacer nadie. Y por eso el resto de su vida pasó literalmente haciendo teshuva de esto y enseñando y repitiendo y se volvió su mantra, tan mantra, que es lo que está escrito en el Pirkei Avot. Tienes que juzgar a cada persona para bien. Sí, puede ser que él se equivocó, mi alumno se equivocó y dijo algo incorrecto, pero yo no tenía que haberlo empujado tanto. Yo tenía que haberlo acercado y, y esto es un mensaje muy importante para todos nosotros. Este mensaje es importante para mí o conmigo misma, para mí, yo sé que estoy inventando un poquito palabras en español, pero ustedes me entienden, para mí, con los que están a mi alrededor y especialmente con nuestros hijos. Claro que me voy a equivocar, claro que voy a hacer errores, claro que los que están alrededor mío se van a equivocar y van a hacer errores y mis hijos ni hablar. Y claro que hay que enseñar y corregir, pero no nos podemos quedar ahí, en ese juicio fuerte de yo no sirvo, yo no puedo, yo hice mal, él hizo mal, él no puede, mira cómo piensa, miro cómo pienso, mira lo que hice, mira lo que hizo. No, hay que juzgar a cada persona para bien. Y quizás si Joshua lo hubiera hecho, la historia hubiera tenido otra. Claro que Hashem lo quería de esa manera, claros. Pero ese es el concepto. El concepto es entender que hay que juzgar para bien, incluso cuando todas los arrows, todas las flechas apuntan a que no tienes que juzgar para bien. Hay un cuento muy famoso de, del Hassam Sofer, que vivió en el año 1700, 1800, finales de 1700, principios de 1800. Era uno de los eh, grandes jajamín de su época. Ahora, su hijo, el Kesab Sofer, un día convocó a una reunión de grandes talmidei jajamín para conversar sobre la situación del judaísmo en Europa. Y muchos rabinos vinieron de muy lejos y recuérdense que en esas épocas no habían aviones ni las formas de viajar que tenemos hoy en día, era mucho más incómodo. Entonces, Rabbi Sofer, Rabbi Sofer quiso de alguna manera compartir algo con ellos que les iba a emocionar. Y antes de convocar su reunión, en vez de la reunión, no sé exactamente cuándo, sacó de su bolsillo una moneda y le dijo, quiero que sepan que esto es una moneda que recibí de mi papá y que es una moneda que se usaba en la época del Beit HaMikdash. Y si no me equivoco, es la única que hay en existencia hoy en día de este tipo de moneda. Todo el mundo se emocionó al ver una moneda que se usaba en el Beit HaMikdash, o sea, fue muy emocionante para todos estos rabinos que además entendían la implicación de todo lo que pudo haber pasado con esta moneda. Y empezó a pasar la moneda de mano en mano para que todos la pudieran ver, la pudieran analizar, la pudieran estudiar y pasar de mano en mano. En el interín pasó lo menos esperado. Desaparece la moneda. Cuando se dan cuenta que desaparece la moneda, Rabbi Sofer empieza a decir, por favor, búsquenlas, todos revisen a su alrededor, debajo de la mesa, en el mantel, todos están buscando. Nanay, no se encuentra. Finalmente Rabbi Sofer dice, ¿saben qué? Revisen sus bolsillos, no vaya a ser que sin querer alguien se lo haya metido en su bolsillo. Todo el mundo entiende, revisan sus bolsillos, nanay. Está pasando el tiempo y finalmente alguien dice, bueno, ¿será que cada uno tiene que revisar a su compañero? Y un gran rabino que estaba ahí dijo, no es prudente, es una falta de respeto, vamos a no revisar los bolsillos de nuestros compañeros. Vamos a dar 15 minutos más a ver si aparece la moneda. Y este rabino está diciendo Teilim, todos están diciendo Teilim. Ya no saben dónde más buscar. Pasan los 15 minutos y dicen, bueno, ¿será que revisamos los bolsillos? Y este rabino se vuelve a parar y dice, vamos a dar 15 minutos más. ¿Ok? Ya la reunión había terminado.
nanay. Pasan los 15 minutos, ya son media hora. Otra vez, vamos a revisarlo. Y este rabino vuelve a decir, 15 minutos más, se los ruego, por favor. Pero ya la gente está empezando a decir como que los bolsillos que hay que revisar con este señor, ¿no? Porque ya van 45 minutos. A todas estas, aceptan últimos 15 minutos y no más. ¿Ok? Pasan 14 minutos y vienen corriendo en la cocina, alguien diciendo que estaba sacudiendo algo, unos servilletas en la basura y apareció la moneda. Gracias a Dios, todo el mundo está tranquilo y se voltean a este rabino y le dijo, ¿por qué tanto insististe en esperar si tú no la tenías? O sea, ya todo el mundo estaba seguro que la tenía. Claro que la tenía. Por tanta insistencia, tiene que ser que la tenía. Entonces él mete su mano y saca una moneda. Y dice, cuando escuché de esta reunión, dije, es una oportunidad, los rabinos más importantes de Europa van a estar aquí, les voy a mostrar esta moneda, van a estar tan felices de ver esta moneda, de la cual yo tengo. Cuando este otro rabino mostró su moneda y dijo que él creía que era la única que existía hoy en día, no le quise quitar su emoción y me quedé callado, ya todo el mundo está viendo la moneda, no necesitan ver la mía ni saber que yo la tengo. Y no quise decir nada cuando se perdió la moneda. Y empezaron a decir revisar bolsillos. ¿Quién me iba a creer que esta es una segunda moneda? Nadie me iba a creer. Lo único que podía hacer es decirle a la gente, por favor, haga la moneda original aparecer para que nadie crea. Rav pueda caer en algo tan abominable como robar una moneda de valor ancestral. Y entonces él rezó, pidió, hasta que por fin salió. Pero esto nos enseña la importancia de juzgar a la gente para bien. Y yo creo que cuando estamos hablando de educación de nuestros hijos, educación de las personas que están a nuestro alrededor y de educarnos a nosotros mismos, esto es un concepto básico. Aprender a juzgar para bien. Aunque todas las flechas estén apuntando, si alguien hubiera revisado el bolsillo de ese rabino, todos los rabinos presentes no hubieran tenido casi que la menor duda de que él robó, pero no había robado. Y eso pasa muchas veces en la vida. Ocurren cosas donde pareciéramos estar 100% seguros de que tenemos la razón, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay un segundo lado de la historia. Otro de los conceptos en la educación que me parece súper importante, que lo aprendemos en esta parashá, tiene que ver con el Cohen Lagadol. Una de las leyes es que el Cohen normal no se puede casar con una divorciada. ¿Por qué? Porque aunque sea de la manera más eh, lejana, no queremos que los Kohanim tengan ningún tipo de conexión con, no sé si la palabra correcta es desarmonía. ¿Ok? Vamos a usar la palabra desarmonía. Si hay un divorcio, hay una desarmonía. No importa de quién es la culpa, quién no es la culpa, hay una desarmonía y el Cohen debe estar por encima, es el encargado de llevar armonía, amor dentro del pueblo de Israel. Entonces no debe haber conexión con lo contrario. Pero el Cohen Agadol incluso no puede estarse casando con una viuda. Y la pregunta es ¿por qué? Una viuda no hay ninguna contra la armonía. O sea, la pobre mujer perdió a su marido. ¿Por qué no se puede casar con un Cohen Gadol? Y lo interesante es que una de las explicaciones es
un poco extraña, un poco incluso, o sea, como molesta cuando uno lo lee por primera vez. Dice lo siguiente, dice que el Cohen Agadol pudiese enamorarse de una mujer casada. Y cuando está el Kodesh Kodashim una vez al año en Yom Kippur, donde tiene mucha fuerza su conexión con Dios y donde las palabras del Kohen Agadol tenían un poder, una fuerza muy, muy importante por el momento de Yom Kippur, por la situación, por el lugar donde está, pudiese de alguna manera pensar que el hombre de esta mujer se muera, pudiera quedar viuda y él se pudiera casar con ella. Entonces, para que eso no pase, no puede casarse con una mujer viuda. Uno dice, wow, qué Kohen Agadol en Yom Kippur, día más sagrado, lugar más sagrado, va a estar pensando en matar a un hombre, aunque sea con su mente, like, well, what does this mean? Y más si entendemos conceptualmente que la Torah dice que en el Kodesh HaKodashim no podía entrar ningún ser humano. Y la pregunta es, ¿cómo que no puede entrar ningún ser humano? El Cohen que entra es un ser humano. Y los Jajamim me explican que cuando el Cohen entra al Kodesh HaKodashim, en ese momento de Yom Kippur, es como si no fuera un ser humano, como si fuera un ángel. Uno dice, one second, ¿es un ángel o es un hombre capaz de matar a un hombre con su mente? Like, es un poco contradictorio. Which one is it? Y la respuesta, y la respuesta es no solo el Cohen Gadol, sino cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nuestros momentos donde quizás los pensamientos por los que pasan en nuestra cabeza, las acciones que hacemos, o las palabras que decimos, dan vergüenza. Y tenemos otros momentos donde el Cohen Gadol en Yom Kippur quisiera pensar como pienso yo. Y entonces uno se frustra con uno mismo y dice, ¿pero qué pasa aquí? Tendré, no sé, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo de verdad? ¿Soy esta basura que puede pensar lo peor o soy este ángel tan conectado con Dios? La próxima vez te sientas retado por tus propias características, tentaciones, adicciones, sentimientos negativos. No te sientas mal. Tienes que saber que eres tal cual un Kohen Gadol, que está entrando en el Kodesh Kodashim y puedes llegar a las alturas espirituales. No tienes que tapar el sol con un dedo. No tienes que negar tu humanismo. Lo que tienes es que definir cuál quieres ser. ¿Cuál pensamiento vas a dejar que sea el dominante? ¿Cuál autoprofecía vas a dictaminar sobre ti mismo? Y yo creo que eso es muy, muy importante. Muy, muy importante saber y educar a nuestros hijos y a nosotros mismos. A pensar para bien, a proteger nuestra pureza, sin negar nuestro humanismo, pero saber que yo puedo decidir quién quiero ser y qué voy a hacer. Quiero terminar, ya que nos estamos acercando al Agua Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai es tan protagonista, con otro cuento de la Gemara. Es un cuento un poco extraño y lo voy a tratar de decir en muy corto, pero básicamente dice así, que había un alumno que vino a donde Rabbi Yoshua, que era el Apetín, el presidente de, de la Corte Suprema de Justicia en Israel, y le preguntó, mira, Arvit, el tercer rezo del día, ¿es obligatorio o es opcional? ¿Es reshut o es jobá? Y él le dijo, Rabbi Yoshua le dijo, es reshut. Este mismo alumno al ratico fue a donde Rabbi Gamliel. Rabbi Gamliel era superior
a él era el Nasi, llamémoslo el presidente, el primer ministro, whatever, el Nasi. Y le hace la misma pregunta. Y Rabbi Gamliel le dice, Jehová, es obligatorio. Entonces Rabbi Yoshua dijo que era opcional. Rabbi Gamliel dice que era obligatorio. Este alumno le dice a Rabbi Gamliel, pero Rabbi Yoshua no está de acuerdo contigo, te contradice y dice que es reshut. Rabbi Gamliel le dice al alumno, vuélvele a preguntar en la yeshiva, en la presencia mía y de todos. Entonces el alumno vuelve a preguntar. Y Rabbi Gamliel inmediatamente responde, Jehová. Y Rabbi Gamliel dice, ¿hay alguien que quiera contradecirme? Nadie, nadie. Decir, Rabbi Yoshua, no, no. Entonces Rabbi Gamliel le dice, Rabbi Yoshua, ponte de pie. Todos están sentados, Rabbi Yoshua se pone de pie. Y Rabbi Gamliel le dice, Yoshua, ni siquiera dice Rabbi Yoshua, dice Yoshua, como si fuera un cualquiera. El alumno me dijo que tú dijiste que era reshut. Rabbi Yoshua no lo puede negar, dice. O sea, él te lo está diciendo. Lo dije, pero lo dije antes de saber que tú dijeras lo contrario. O sea, como, sí, es verdad, yo opinaba. Y Rabbi también empezó a dar un discurso de Torah de horas y dejó a Rabbi Yoshua parado. Y de alguna manera era una forma de, como dicen, put him in his place, ¿no? De bajarle un poquito, bajarle dos. O sea, todos están sentados y este hombre está parado porque le dijo párate y todavía no le ha dado chance, permiso de sentarse, así que el hombre tiene que estar parado. Y empezó a molestar a todos los jajamim que estaban ahí. Empezó a molestarle, empezó a molestarle. Y hasta que llegó un momento donde le dicen al Meturgamán, porque Rabbi Gamliel hablaba y el Meturgamán era el que explicaba lo que Rabbi Gamliel decía. Le dijeron al Meturgamán, ya, stop, ya, no podemos seguir escuchando. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar parado? Y no es la primera vez que Rabbi Gamliel le hace esto a Rabbi Yoshua. El año pasado, cuando Rabbi Yoshua opinó que día era Yom Kippur, Rabbi Gamliel opinó otro día, mandó a que Rabbi Yoshua tenía que públicamente comer el día que él pensaba que era Yom Kippur para demostrar que todos tienen que hacer un solo día. Ojo, Rabbi Yoshua probablemente iba a ayunar el día que todo Israel iba a ayunar y también iba a ayunar el día que él pensaba que era Yom Kippur. O sea, pero ya son varias veces que le hacen cosas, ya esta es la tercera vez. Entonces decidieron que Rabbi Gamliel no podía seguir siendo el rey. ¿Pero a quién iban a poner? Dijeron, Rabbi Gamliel está siendo demasiado fuerte. Hay que quitarle el Nesíd. No le podían dar a Rabbi Yoshua porque entonces hubiera parecido que era algo político, o sea, como que él maniobró todo esto para que lo nombren a él. Entonces no iban a nombrar ni al uno ni al otro. Entre ellos decidieron quién podía ser y decidieron nombrar a Elazar ben Azariah. Elazar ben Azariah, por cierto, lo nombramos en la Gadá, que es el que dice Hareani que ben Shivim Shana, para los que se recuerdan. Él era un niño de 18 años. Lo nombraron el Nasi con 18 años y él dijo, nadie me va a respetar, soy un niño. Y Hashem hizo un milagro y se le volvieron blancos el cabello. Y él dice, yo parezco un hombre de 70, pero parecía un hombre de 70 porque Hashem hizo el milagro. Anyway, no duró mucho tiempo como Nasi, porque al poco tiempo se lo vuelven a dar a Rabbi Gamliel y era 3 semanas Rabbi Gamliel, una semana Rabbi Elazar y así, se iban turnando. La Gemara termina a contarnos todo este cuento, que omití varios detalles porque ya es tarde, pero al final de toda la historia nos dicen, ¿y quién era este alumno? ¿Quién era este alumno? Dice, el alumno era Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora hay que entender, ¿qué le picó? Perdonen la palabra. ¿Qué le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai?
que empieza a instigar toda esta situación de pelea, que fue la instigó. En la ley judía hay un clal, hay un principio básico. Si tú le preguntas a un rab una pregunta, tú tienes que hacer lo que se va a hacer. Tú no puedes ir shopping a que otro rab te dé otra respuesta que te gusta más. ¿Me están entendiendo? Porque los rabinos son como los médicos. Tú vas a 3 médicos y te van a dar 3 tratamientos diferentes. Y no significa que uno está equivocado y los otros dos, perdón, no significa que uno está correcto y los otros dos están equivocados. Significa que hay 3 perspectivas diferentes de cómo tratar cada situación. And that's fine. Pero tú no puedes ir a 3 médicos y hacer lo que los 3 médicos te dicen, porque se van a contraindicar. No puedes. Tienes que elegir con cuál médico vas y tienes que ir con ese. En la alajá, tú tienes que elegir quién es tu rab. Como dijimos al principio, hacerle jarab. Elige tu rab. Ojo, puedes tener un rab de kashrut, un rab para mikve, un rab para, para cosas de educación, un rab para cosas de negocios. Sí puedes tener, pero ya, ese es tu rab. Y le vas a hacer la pregunta. Y no vas a hacer shopping para otro que te dé la respuesta que tú quieres escuchar. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon Bar Yochai le pregunta a Rabbi Gamliel y después le pregunta, perdón, le pregunta a Rabbi Yeshua, después le pregunta a Rabbi Gamliel, ¿y para qué? Le dice a Rabbi Gamliel, no, Rabbi Yeshua viste diferente a ti. Y obviamente se armó algo ahí. Entonces, ¿por qué? Y una de las explicaciones que escuché es que Rabbi Gamliel tenía un decreto. Y su decreto era que él decía que a la yeshiva en Jerusalén solo se admiten alumnos shetojó que boró, que su adentro es igual que su afuera. Hipócritas no son aceptados. Mucha gente actúa muy bonito, muy bien, no sé qué, pero por dentro son diferentes a cómo actúan por fuera. Rabbi Gamliel no aceptaba ese tipo de alumnos. Cuando se destruye el Bet HaMikdash y llegan a Yavne, hay una preocupación. Se va a perder la destrucción del templo, la persecución, se va a perder la Torah, se va a perder el judaísmo. Había un miedo. Está escrito inclusive que entraron en Keren Beyavne y dijeron, Atidá Torah Shetish Katja, que se va a olvidar. Y Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, y se dio cuenta que una de las razones que pudiese perderse la Torah es porque si eres muy estricto en que solo las personas perfectas pueden estudiar Torah, se va a perder, porque no vemos muchos perfectos. Entonces él instigó que abran la yeshiva y que el Nasi sea otro, que va a decretar algo completamente diferente. Y efectivamente lo primero que hizo Rabbi Elazar fue abrir la yeshiva para todo el mundo. You don't have to be perfect to learn Torah. Solo tienes que querer caminar hacia la perfección. Y todo esto Rabbi Shimon Bar Yochai lo instigó y lo hizo para que la Torah sea de cada yehudí, de todos, sin exigencia, sin exigir perfección, sino sabiendo de que la Torah nos va a ayudar a cada vez ser mejor, si eso es lo que queremos. Y por eso al final de la Mishnah dice, Vehemidu Talmidim Harbe. Levanten muchos alumnos. Rabbi Gamliel se dio cuenta de su error y dijo, hay que levantar muchos alumnos. No se puede exigir la perfección porque de esa manera todo se pierde. Yo creo que esto es un mensaje para padres y para nosotros con nosotros mismos. Dejemos de tratar de ser perfectos. Tratemos de ser cada vez mejor. No perfectos, pero mejor. ¿Alguna pregunta?
Y bueno, obviamente eso está relacionado con Zafira Taumer, que son fechas en las que estamos cada día trabajando para cada día ser mejor. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Rabbi Gamliel, ¿cómo que se le pasó la quebura? Al final él se arrepintió. Y inclusive cuando él volvió a ser Nasi, ya dejaba la yeshiva abierta. Y fíjense, Rabbi Gamliel se pudo equivocar, Rabbi Yoshua ben Peraje se podía equivocar, pero lo importante era que aprendieron, que corrigieron, que mejoraron. Súper. Ah, Muchas besitos. gracias, Han. Espectacular, de verdad. Mucha enseñanza ahí. Bastante. Gracias. Gracias, Gracias. Ani. Maritza, desde Israel. Sí, Maritza, tanto tiempo, mija. hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Wow. Estamos desde Miami, Sí, desde Guatemala, desde Caracas, desde varios lugares, Israel. Wow. Bueno, Bienvenido. eso es lo bonito, ¿no? Lo sí, bueno de la tecnología. la Maravilloso. verdad que sí. Gracias, Ani. La Dale. pandemia nos dejó también enseñanzas, ¿viste? Sí, Las señor. enseñanzas buenas. ¿Te das cuenta? Bueno, Hay que ver todas la las parte cosas, buena de la vida, no solamente que claro. desgracias. Sí, hubo desgracias, pero enseñó mucho también, ¿no? Es que todo tiene, siempre hay, cada cosa hay el bien y un poquito el opuesto del bien en todas las cosas. Entonces, Un trasfondo, ¿no? sí, sí, en todas tienes la manera, o ver lo bien que hay, o ver no, lo mal que hay, o el opuesto del bien. Pero siempre hay un bien en todas las cosas. Hay que verlo con ojos buenos, las Sí, situaciones de señor, la vida. Por más malas que sean y exactamente. más tristes, hay que tratar de ver Siempre hay las la cosas con bueno. buen ojo. Sí, hay que Así es. voltearlo y ver lo bueno. Exacto. Sí, Bueno, Ay, bueno, chicas. lindo verlas. chao. 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 Hola, Uchis.